Cuando un papa muere, el mundo se detiene, las campanas doblan, la plaza se llena, los medios estallan, pero adentro del Vaticano lo que pasa es otra cosa, algo mucho más secreto, milimetrado y profundamente simbólico, porque no es simplemente la muerte de un hombre, es la caída de una figura casi divina, y cuando eso pasa, alguien tiene que tomar el control. Pero, ¿quién? ¿Cómo? ¿Con qué reglas? ¿Quién tiene la llave del Vaticano mientras no hay papa? ¿Qué se hace con el cuerpo? ¿Qué se puede y qué no se puede decidir? ¿Y cómo es posible que una institución de más de 2000 años tenga hasta el humo perfectamente planificado? Hay rituales que no cambiaron desde la Edad Media, otros que se modificaron en silencio, y hay gestos que pueden parecer insignificantes, pero que ocultan siglos de historia. Este no es un video religioso, es un viaje al corazón de una maquinaria espiritual que se activa solo una vez cada generación y que maneja su propio tiempo, su propia ley y su propio silencio. Si pensás que ya sabes cómo se elige un papa, prepárate para sorprenderte. En el Vaticano, la muerte de un papa no es solo un hecho biológico, es una transición ritual que debe seguirse al pie de la letra, sin margen para la improvisación. Aunque parezca una ceremonia religiosa, también es una operación institucional de alto nivel, y todo empieza con algo tan simple como el silencio. Cuando el papa no aparece en su rutina habitual, ni en las oraciones, ni en las audiencias, ni siquiera en la bendición dominical, se enciende la primera luz de alarma. Pero no siempre se trata de una desaparición repentina. A veces es una enfermedad prolongada, una recaída silenciosa o un día en que simplemente no puede levantarse. En cualquiera de esos escenarios, uno de sus secretarios personales, de los pocos con acceso directo a sus aposentos, entra a verificar su estado. Si lo encuentra inconsciente o sin vida, no se lanza ningún anuncio al mundo. Todo se detiene, se sella y se cubre con hermetismo absoluto, porque antes de comunicar algo así hay que estar seguro, hay un protocolo, y empieza ahí. Y ahí entra en escena una figura que muchos desconocen, pero que durante esos minutos se convierte en el hombre más poderoso de toda la iglesia, el camarlengo. No es un médico, no es el sucesor, no es un papa en funciones, pero en ese instante el camarlengo es el único que puede activar el mecanismo de transición del Vaticano. Tiene las llaves de los aposentos papales, acceso a documentos confidenciales y autoridad para custodiar todos los bienes temporales de la iglesia, desde las finanzas hasta los sellos oficiales. Fue creado como figura clave en la Edad Media para evitar que, en medio del caos por la muerte de un papa, alguien intentara tomar el control. Y hasta el día de hoy, su rol es fundamental. Supervisa la verificación de la muerte, lidera los primeros pasos litúrgicos y, sobre todo, garantiza que nadie toque nada hasta que todo esté claro. Una vez que el médico certifica el fallecimiento, el camarlengo reúne a los testigos eclesiásticos y pronuncia la frase más temida del ritual católico: Vere Papa mortus est. Verdaderamente, el Papa está muerto. Una vez que se pronuncia la frase, lo que sigue no es simplemente una notificación formal, es un acto ritual cargado de peso simbólico y precisión milenaria. Porque para el Vaticano, un pontífice no deja de gobernar con la muerte. Hay que apagar su autoridad, paso a paso. En otra época, la verificación de la muerte no se hacía con médicos, se hacía con objetos. Uno en particular, el martillo de plata. El camarlengo lo usaba para golpear suavemente la frente del Papa y pronunciar su nombre de pila 3 veces. Si no había respuesta, la muerte se confirmaba de forma ritual. Vere Papa mortus est. Hoy ese gesto fue abandonado por razones evidentes, pero su legado sigue flotando en el aire como parte del folclore vaticano más profundo. Luego se cubre el rostro del pontífice con un paño blanco, se encienden 4 cirios a los pies del lecho y se coloca agua bendita junto al cuerpo. Ese dormitorio, por unas horas, se transforma en santuario, un punto intermedio entre el mundo y la eternidad. Y en el centro de todo esto aparece uno de los objetos más poderosos y peligrosos de toda la iglesia: el anillo del pescador. Forjado especialmente para cada papa, grabado con su nombre y la imagen de San Pedro, ese anillo no es una joya, es una herramienta de poder. Sirve para sellar documentos, legitimar decretos, firmar decisiones que afectan a toda la estructura católica global. En la Edad Media, el anillo era tan sagrado que los cardenales estaban obligados a besarlo como símbolo de obediencia y reverencia. Puede que hoy ya no sea una regla,
Pero el peso simbólico sigue siendo ineludible. Por eso, una vez que el Papa muere, el anillo no puede seguir existiendo. El camarlengo lo retira con solemnidad y lo destruye con un mazo. No es simbólico, lo rompe de verdad, porque mientras ese anillo exista, el poder del Papa podría falsificarse, usarse, prolongarse indebidamente. Y eso, en el Vaticano, es inaceptable. Ahora bien, ¿qué pasa con los pedazos? No hay registros oficiales, no hay archivo público, no hay museo que los tenga. Algunas voces aseguran que se entierran con el pontífice, otras que se conservan bajo llave junto con otros objetos papales. Pero la realidad es que el destino final del anillo destruido es uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Y así seguirá siendo. Con ese gesto fuerte, silencioso, irreversible, se termina el papado en todos los planos. El hombre ya no respira, el símbolo ya no existe y el Vaticano entra oficialmente en estado de sede vacante. Y sin embargo, todo sigue en marcha porque la maquinaria ya está lista para avanzar, aunque no tenga piloto. Durante el tiempo de sede vacante, ningún organismo del Vaticano puede actuar con plena autoridad. No se firman nuevos decretos, no se hacen nombramientos, no se aprueban documentos oficiales y mucho menos se designan obispos o cardenales. Todo queda suspendido como si se hubiera apretado un botón de pausa divina. El que se pone al frente de la coordinación general es el Colegio de Cardenales, un cuerpo compuesto por todos los cardenales vivos del mundo, pero incluso ellos tienen límites estrictos. Solo pueden encargarse de asuntos urgentes e inaplazables como mantener el orden interno, organizar el funeral y preparar el cónclave. Lo más interesante es que, aunque hay casi 200 cardenales, no todos tienen poder real en esta etapa. Solo los que tienen menos de 80 años pueden participar en el cónclave y, por lo tanto, en todo lo que tenga que ver con la elección del próximo papa. En paralelo, los medios del Vaticano siguen operando pero sin emitir opiniones. Los archivos permanecen sellados y las cámaras de los aposentos papales quedan clausuradas, no se toca nada, no se decide nada, todo queda bajo custodia. Y mientras tanto, millones de fieles esperan señales, porque aunque la Iglesia diga que el Papa no es indispensable para la fe, la maquinaria institucional sin él queda ciega. Pero ahora que la estructura está asegurada, el siguiente paso ya está en marcha. Un funeral que mezcla tradición, política, diplomacia y una puesta en escena que el mundo entero está a punto de ver. Apenas se confirma la muerte del Papa y se completa el ritual que marca el fin de su pontificado, el cuerpo deja de ser un cadáver para transformarse en símbolo, literalmente. En ese momento empieza una operación milimétrica, meticulosa y profundamente simbólica, la preparación del cuerpo papal. Esto no se hace a la vista de todos, de hecho es uno de los momentos más ocultos de todo el proceso. El cuerpo se traslada a una sala interna del Vaticano reservada exclusivamente para ese fin. No entra cualquiera. En general se convoca a un equipo profesional de embalsamadores especializados, no necesariamente religiosos, pero sí de confianza total del entorno vaticano. Primero se realiza una limpieza completa del cuerpo y luego, en muchos casos, se extraen los órganos internos como el corazón, los pulmones o el estómago para evitar la descomposición acelerada durante los días de exposición. Este detalle, que puede sonar macabro, tiene una raíz muy antigua. La práctica de separar el cuerpo de sus entrañas viene de los funerales de reyes y emperadores europeos. Era común que el cuerpo fuera enterrado en una iglesia principal y los órganos llevados a otro lugar simbólico. Los papas adoptaron esa costumbre con el tiempo y durante siglos los órganos extraídos se depositaban en urnas selladas que luego se llevaban a la iglesia de San Vicente y San Anastasio, un templo discreto ubicado justo al lado de la Fontana di Trevi. Pocos turistas lo saben, pero ahí descansan las entrañas de varios pontífices, como si fuera un segundo cementerio papal escondido a plena vista. Después de eso se embalsama el cuerpo. No se busca una conservación eterna como en el caso de Lenin o Eva Perón. Lo que se busca es que el cuerpo pueda mantenerse intacto y presentable durante los días de duelo público. Pero acá entra una anécdota turbia y clave. En 1958, al morir el Papa Pío XII, el Vaticano contrató a un embalsamador italiano que se equivocó gravemente en la fórmula de conservación. El resultado fue un desastre. El cuerpo comenzó a hincharse, cambiar de color y oler tan mal que durante el velorio se reventaron las costuras del féretro. El escándalo fue tan grande que la Santa Sede modificó
modificó todo el protocolo funerario desde entonces. Hoy ese episodio sigue siendo uno de los más vergonzosos en la historia reciente del Vaticano. Una vez finalizada la preparación, el cuerpo es vestido con los ornamentos litúrgicos específicos: la sotana blanca, el alba, el cíngulo, la estola, la casulla y a veces la mitra. No se trata de un disfraz. Cada prenda representa un rol pastoral, una función espiritual y un mensaje que va más allá del cuerpo. Se colocan también un rosario entre las manos que descansan cruzadas sobre el pecho. El rostro puede permanecer cubierto con un velo blanco hasta el momento de la exposición pública. Y acá viene un dato que no todos saben: no todos los papas fueron embalsamados en la historia. Durante la Edad Media, especialmente en los siglos más oscuros de Roma, muchos fueron enterrados apenas unas horas después de morir sin preparación alguna. Las condiciones sanitarias, los miedos a enfermedades o incluso la presión política aceleraban todo. La práctica del embalsamamiento como norma establecida llegó recién en el Renacimiento, cuando el papado empezó a tomar también un carácter de realeza sacra. Hoy, en cambio, todo está cronometrado, porque lo que se exhibe en la Basílica de San Pedro no es solo un cuerpo vestido con sotana, es un mensaje, es una figura detenida en el tiempo, pensada para representar continuidad, legado y santidad. Recién cuando todo eso está hecho, cuando el cuerpo ya no es humano sino símbolo, el funeral puede comenzar. Una vez que el cuerpo del Papa estaba embalsamado, vestido y preparado, lo siguiente era una puesta en escena impresionante. Porque si hay algo que el Vaticano supo hacer durante siglos, fue convertir la muerte de un papa en un acto litúrgico monumental. Los funerales papales, antes de ser simplificados, eran larguísimos, complejos y cargados de símbolos. El cuerpo podía ser velado durante varios días en el Palacio Apostólico y después trasladado a la Basílica de San Pedro, donde quedaba expuesto a los fieles mientras se rezaban letanías, se entonaban cantos en latín y se encendían cirios gigantes a su alrededor. Todo eso estaba regulado hasta el mínimo detalle por el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, el manual oficial de los funerales papales. Su versión moderna fue implementada en 1998 por Juan Pablo II, pero el núcleo del ritual venía mucho antes. El elemento más característico y visualmente poderoso era sin dudas el uso de 3 ataúdes. Sí, 3. Y no se trata de un invento moderno. Esta tradición se remonta por lo menos al siglo XVII, más específicamente después de la finalización de la Basílica de San Pedro en 1626. Desde entonces, los papas comenzaron a ser enterrados bajo este sistema triple cargado de simbolismo. Aunque no se le atribuye a un pontífice específico, con el tiempo se volvió norma absoluta. Primero, el cuerpo se colocaba en un ataúd de ciprés, una madera austera, sin adornos, que simboliza la humildad, la sencillez y la condición humana del Papa. Adentro se colocaban también una biografía breve, algunas monedas del pontificado y un velo blanco sobre el rostro. Ese ataúd se sellaba y se introducía dentro de un segundo de plomo o zinc mucho más pesado. Su función era preservar los restos por más tiempo, pero también tenía una carga simbólica fuerte. El plomo representaba la eternidad, la incorruptibilidad, la solidez del legado. En algunos casos, dentro de este ataúd intermedio se incluía una placa secreta con una inscripción en latín: nombre, fecha de elección, duración del pontificado y a veces una oración escrita por el mismo Papa. Una cápsula del tiempo que quedaba sellada para siempre. Finalmente, todo ese bloque se introducía en un tercer ataúd de madera noble, roble, nogal o pino de alta calidad. Ese es el que el público veía, el que bajaba a la cripta, el que representaba la dignidad institucional del cargo. ¿Y por qué 3? Porque cada uno tenía su función. El primero era el hombre, el segundo, la eternidad, el tercero, la institución. Este sistema se mantuvo durante siglos y fue utilizado en el funeral más masivo que tuvo el Vaticano, el de Juan Pablo II, en 2005. Más de 4 millones de personas llegaron a Roma y 2.000 millones lo vieron en directo desde sus casas. Fue un evento planetario donde por última vez se vio completo el ritual tradicional. Pero no todos los papas descansaron en paz ni en el mismo lugar para siempre. A lo largo de la historia, muchos fueron exhumados y trasladados, a veces por restauraciones, a veces por razones políticas y a veces
por escándalos. En 1954, por ejemplo, Pío X fue trasladado a la Basílica de San Pedro. Inocencio XI fue exhumado y su cuerpo estaba tan bien conservado que aumentó su fama de santidad. Y el caso más bizarro de todos, el sínodo del cadáver, donde el Papa Formoso fue desenterrado y juzgado post-mortem, vestido con sus ropas papales, sentado en un trono y condenado después de muerto, porque en el Vaticano ni la muerte garantiza estabilidad. El triple ataúd se convirtió en una especie de sello final, un ritual para cerrar no solo una vida, sino una etapa, y sin embargo todo eso fue dejado atrás, porque en 2024 el Papa Francisco decidió que su funeral sería distinto, más simple, más terrenal. Pero para entender la magnitud de ese cambio, primero hay que acompañarlo en su último viaje. Después de la ceremonia pública de los miles de fieles desfilando frente al cuerpo, de las letanías, los cirios y los himnos, llega la parte que nadie ve, pero que lo cambia todo: el entierro del Papa, el descenso final. Hasta no hace mucho, este momento se realizaba siguiendo al pie de la letra lo establecido en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis. El cuerpo del Papa, ya contenido dentro de sus 3 ataúdes, era sellado y bajado mediante un sistema de poleas hasta las criptas vaticanas, justo bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Un entierro cargado de peso físico y simbólico. Allí, en esas galerías subterráneas, descansan más de 90 pontífices, algunos en sarcófagos de mármol, otros en nichos discretos, apenas señalados por una cruz o una inscripción en latín. No es un cementerio, es una ciudad subterránea de piedra y silencio, una línea de sucesión enterrada en roca viva. Pero en 2024 todo eso cambió. El Papa Francisco había dejado instrucciones muy claras: no quería 3 ataúdes, no quería una ceremonia grandilocuente, no quería catafalco, ni mitra, ni pompa. Quería el funeral de un pastor, no el de un emperador. Y así fue. La nueva versión del Ordo eliminó el triple féretro y lo reemplazó por un único ataúd de madera simple con revestimiento interno de zinc. Se descartó también el traslado al Palacio Apostólico. Ahora el cuerpo va directo a la basílica sin vueltas. El báculo papal ya no se coloca junto al féretro y el entierro se vuelve, por diseño, más sobrio, más contenido. Pero la mayor ruptura fue su última voluntad: no ser enterrado en San Pedro. Francisco eligió la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos marianos más antiguos de Roma, un lugar sin tumbas papales, sin tronos, sin linaje de poder, solo él y la Virgen Salus Populi Romani, esa imagen bizantina a la que le rezó en silencio durante años después de cada viaje papal. Y con eso dejó otra señal. Esa iglesia está ubicada a solo 150 metros de la embajada argentina en Roma. Puede que Francisco no haya vuelto a su país, pero va a descansar muy cerca de tierra argentina. Y así, con una oración final entre incienso y letanías, el ataúd baja. No hay discursos, no hay aplausos, solo piedra, silencio y un ciclo que se cierra. Porque con cada entierro papal muere una etapa y se abre la pregunta que nadie puede evitar: ¿quién será el próximo en sentarse en ese trono? Cuando el cuerpo del Papa ya descansa en su tumba, la iglesia no se detiene, porque aunque físicamente todo haya terminado, litúrgicamente el duelo recién empieza. En ese momento arranca un ritual antiguo y solemne: los novendiales, 9 días consecutivos de misas, oraciones y reflexiones en honor al Papa fallecido, 9 estaciones de despedida espiritual donde se reza por el alma del pontífice y también por la iglesia que queda huérfana. La tradición de los novendiales tiene raíces antiquísimas. Viene del latín novem dies, literalmente 9 días, y está inspirada en las costumbres funerarias romanas paganas que establecían un periodo de duelo de 9 días tras la muerte de una figura importante. Durante estos 9 días, la iglesia queda en un estado de recogimiento. No hay grandes anuncios, no hay decisiones nuevas, solo oración, solo espera. Es como si el Vaticano respirara hondo antes del salto. Y ese salto, claro, ya tiene fecha, porque mientras la fe acompaña al alma del Papa, el mundo espera al siguiente. Y en el horizonte ya se escucha la palabra más poderosa del catolicismo: cónclave. Cuando las misas de los novendiales llegan a su fin, el Vaticano deja de ser un lugar de duelo y se convierte en un campo de batalla sagrado.
empieza el cónclave. Y no hay otro evento en el mundo que combine tanto misticismo, política, encierros secretos y humo. La palabra cónclave viene de cum clave, con llave. Porque sí, los cardenales son literalmente encerrados sin contacto con el mundo exterior hasta que haya decisión. No es solo un acto religioso, es un operativo estratégico, un ritual milimétrico. Hoy solo los cardenales menores de 80 años pueden votar. Suelen ser entre 110 y 120, venidos de todos los rincones del mundo. Se alojan en la Domus Sanctae Martae, una residencia dentro del Vaticano con cuartos individuales y comida decente, aunque sin lujos. Ahí duermen, reflexionan y caminan en fila y bajo escolta todos los días hacia la Capilla Sixtina. Una vez dentro, se lee la fórmula extra omnes, todos afuera, y se cierran las puertas. Ahí empieza el aislamiento más estricto del planeta. No hay teléfonos, no hay computadoras, no hay periódicos, solo ellos, el Espíritu Santo y sus propias tensiones internas. Los cardenales hacen un juramento solemne de secreto. Romperlo implica excomunión automática. Incluso quienes los asisten, médicos, cocineros, traductores, deben jurar silencio absoluto. Es una estructura cerrada y vigilada como si fuera un operativo de inteligencia global, pero con mitras. Cada día pueden hacer hasta 4 votaciones, cada una escrita a mano, doblada y depositada en un cáliz. Para ser elegido papa se necesitan 2/3 de los votos, y aunque no está prohibido, hay cardenales que se han votado a sí mismos. Pío IX, por ejemplo, no tuvo problema en tirarse un voto. Hoy se considera poco elegante, pero no está penado. Si no hay resultado, se queman las papeletas con un químico que genera fumata negra, y si se alcanza la mayoría, el humo es blanco, pero eso ya lo vamos a ver. Aunque hoy el sistema parezca limpio y casi monástico, la historia del cónclave es todo menos pura. El cónclave más largo de la historia duró casi 3 años, de 1268 a 1271. Los cardenales estaban tan trabados que el pueblo de Viterbo, donde se hacía la elección, decidió encerrarlos con llave, racionarles la comida y hasta quitarles el techo del edificio para forzar la decisión. Literal, los dejaron cagándose de frío para que se dejen de joder. Así nació el encierro formal. El cónclave más corto, en cambio, fue en 1503. Duró menos de un día. Ya estaba todo arreglado. Julio II tenía a los cardenales alineados con favores previos. Una elección express con olor a pacto. Y en el medio hubo de todo. Durante siglos el papado no se elegía, se compraba. Familias nobles, casas reales y reyes metían la mano en el voto con bolsas de oro. El ejemplo más famoso es la familia Borgia. Alejandro VI llegó al trono sobornando cardenales como si estuviera haciendo un casting, y convirtió el papado en su propio emprendimiento familiar. No era la excepción, era la norma. Hubo cardenales que chantajeaban, amenazaban o directamente intentaban eliminar a sus rivales. En más de un cónclave se registraron comidas envenenadas, espías infiltrados y hasta confesores que se usaban como informantes. El papado, en su versión medieval, era Game of Thrones, pero en latín, y a veces todo ese barro terminaba en elecciones accidentadas o explosivas. Hay registros de papas que fueron elegidos por error, por confusión o por manipulación directa. Y en al menos un caso, un papa fue puesto 2 veces por la misma familia, que también se encargó de sacarlo. El cargo más sagrado de la cristiandad, negociado como si fuera una vacante en un consejo de administración. Y aunque hoy todo parece más pulido, las tensiones siguen existiendo. Grupos conservadores, bloques progresistas, votaciones cerradas, movidas internas en la Domus, y al final del día lo que se está decidiendo no es solo un nombre, se está decidiendo el rumbo espiritual, político y mediático de más de 1.000 millones de personas. Y eso todavía hoy se resuelve entre murales de Miguel Ángel y la presión de un voto en papel. Y entonces, después de horas de encierro, de votos susurrados, de papeletas contadas una a una en el interior de la Capilla Sixtina, llega el momento. Cuando la mayoría está alcanzada, no hay campanas ni anuncios espectaculares, no hay fuegos artificiales ni discursos emocionados. Lo que hay es humo blanco, una señal ancestral, arcaica y poderosa que, increíblemente, sigue funcionando en pleno siglo XXI. La fumata blanca es mucho más que una señal visual, es un gesto coreografiado que anuncia al mundo entero que ya hay un nuevo papa. Se usa oficialmente desde 1878, pero se volvió símbolo universal recién en el siglo XX, cuando las cámaras comenzaron a apuntar al techo del Vaticano como si se tratara del escenario de una final
final de Champions. Y aunque hoy se controla con compuestos químicos, válvulas y dispositivos eléctricos, su esencia sigue siendo la misma: humo. Puro, misterioso y definitivo. Claro que no siempre salió bien. En 1958, durante el cónclave que eligió a Juan XXIII, la fumata fue gris, ambigua, traicionera. Los fieles en la Plaza San Pedro creyeron ver humo blanco, gritaron, lloraron, se abrazaron. Algunos diarios europeos incluso imprimieron sus ediciones nocturnas anunciando al nuevo papa, que aún no existía. Tuvieron que salir a desmentir todo pocas horas después. Fue un papelón litúrgico que aún se recuerda. Desde entonces el sistema se fue perfeccionando, pero el margen de error sigue dando vueltas como un fantasma. Durante la elección de Francisco en 2013, la fumata blanca se volvió tendencia mundial en segundos. La imagen recorrió redes, noticieros, grupos de WhatsApp, un ritual medieval viralizado como un meme. Miles de personas acampaban en la plaza desde hacía días esperando ese momento, y millones más lo veían en vivo desde todos los rincones del mundo. No hizo falta decir nada, el humo habló. Pero mientras el planeta celebra, adentro del Vaticano hay otra escena. El hombre que acaba de ser elegido ya no es cardenal, todavía no es públicamente el Papa, pero sabe que lo es. Lo llevan a una pequeña sala privada conocida como el Cuarto de las Lágrimas. Un espacio sin lujo, sin testigos, solo un espejo, 3 sotanas de distinto tamaño y el peso más denso que alguien puede sentir sobre los hombros. Allí se viste, se mira y sobre todo elige su nuevo nombre. Ese gesto silencioso que nadie ve es uno de los actos más potentes de todo el proceso, porque al elegir cómo quiere que lo llamen, el nuevo Papa está diciendo al mundo qué tipo de pontificado quiere encarnar. Juan Pablo I, el que solo duró 33 días, fue el primero en combinar dos nombres en homenaje a sus predecesores. Juan Pablo II lo mantuvo. Benedicto XVI eligió algo clásico, con resonancia monástica, pero fue Francisco quien rompió con todo. Nunca antes un papa había elegido ese nombre, y no fue casual. Francisco, por San Francisco de Asís, por su humildad, su austeridad, su distancia con el poder, desde el nombre ya estaba avisando que venía a patear el tablero. Después del cambio de vestuario, llega el momento más esperado. Las cortinas del balcón central de la Basílica de San Pedro se abren. Aparece el cardenal protodiácono, se asoma al mundo y pronuncia esa frase que hace temblar la plaza. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Es anuncio una gran alegría. Tenemos Papa. El estallido que sigue es instantáneo. Aplausos, gritos, lágrimas y entonces por fin aparece él. El nuevo Papa vestido de blanco camina hacia la baranda, mira a esa marea humana y al resto del mundo que lo observa desde pantallas y teléfonos y da su primer gesto. Ese instante define todo. Juan Pablo II lo hizo con una sonrisa y una broma. Si me equivoco en su idioma, me corrigen. Francisco, en cambio, bajó la cabeza y dijo simplemente: recen por mí. Esa fue su carta de presentación, un papa que en vez de bendecir primero pidió ser bendecido, y con ese gesto se instaló para siempre. Desde ese balcón no solo se presenta una persona, se presenta un rumbo, porque cada nuevo papa no es solo un líder espiritual, es una decisión sobre el futuro de la iglesia, sobre cómo se va a relacionar con el mundo, con la política, con sus fieles y con sus propios fantasmas. A partir de ese momento, la historia se pone en marcha. Lo que sigue son reformas, gestos, escándalos, milagros, renuncias o muertes, pero nada de eso importa todavía. En ese instante, todo está por escribirse. Todo este ritual monumental, esta maquinaria simbólica y milenaria, empieza con una sola cosa: la muerte de un hombre. Un solo suspiro que deja vacío el trono más observado del planeta. Y a partir de ahí, el Vaticano se pone en marcha con una precisión casi inhumana. Humo, nombres, votos, encierros, lágrimas y aplausos. Todo para responder una sola pregunta: ¿quién sigue? Pero ahora la pregunta es otra. ¿Sabías que todo esto pasaba detrás del humo blanco? ¿Te imaginabas que la muerte de un papa abría semejante puerta a la historia, la tradición, la política y lo divino? Contame en los comentarios qué parte te voló la cabeza o cuál no te esperabas. Y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.